Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. Hace 2 años, el mayor billonario del mundo, Elon Musk, anunció su intención de comprar Twitter y provocó una racha de entusiasmo en muchos autodenominados liberales y libertarios. El popular podcaster Joe Rogan lo calificó de superhéroe. El economista chileno José Luis Daza, ahora alto asesor del presidente argentino, lo definió como un genio, defensor intransable de la libertad de expresión y apostó a que bajo su mando Twitter se convertiría en una fortaleza de las libertades. Yo fui incrédulo entonces. Mi argumento era que, aunque Musk fuera ese genio bien intencionado que compraba Twitter en beneficio de la humanidad, entregar tanto poder a un solo individuo siempre es una mala idea. Que el hombre más rico del mundo, con enormes intereses en industrias con tanto poder geopolítico como la comunicación satelital, la exploración espacial o la electromovilidad, fuera al mismo tiempo el dueño de la plataforma de comunicación con mayor poder político del planeta, me parecía una pésima idea. Y que liberales supuestamente preocupados de la concentración del poder lo apoyaron, una evidente contradicción. Por eso, hace 2 años escribí que si se concreta la compra de Twitter, el hombre más rico del mundo tendrá poder omnímodo para decidir qué discursos de odio pueden permitirse, qué usuarios deben ser admitidos y cómo funcionarán los algoritmos que definen qué tuiteos se vuelven más o menos visibles a nuestros ojos. 2 años después, los hechos son evidentes. Musk compró Twitter y bajo la excusa de proteger la libertad de expresión, lo ha llevado a extremos cada vez más preocupantes, mientras él mismo lo utiliza para convertirse en un poderoso actor político de la mano del abuso de esta herramienta. Hoy Musk es parte fundamental de la campaña de Donald Trump, quien le ha prometido un alto puesto en su eventual gobierno. Según reportes independientes, Musk ya ha posteado más de 50 mentiras sobre la elección, incluidos videos de la candidata Kamala Harris con su voz alterada y que han tenido más de 1.000 millones de visitas. Ninguna de ellas tiene las notas de la comunidad con que Musk promete chequear la información falsa. En Reino Unido, Twitter fue un factor fundamental que amplificó información falsa que llevó a disturbios raciales. Los posteos acusaban a un inmigrante indocumentado por el asesinato de 3 niñas. En verdad, el acusado es un británico, nacido en Reino Unido e hijo de extranjeros. En medio de la ola de violencia, Musk en persona se dedicó a difundir rumores y noticias falsas y terminó posteando que la guerra civil es inevitable, lo que lo puso en curso de confrontación con el gobierno británico. También la Unión Europea le advirtió sobre sus leyes contra la difusión de noticias falsas y azuzar discursos de odio, a lo que Musk respondió con insultos. Pero su enfrentamiento más duro está ocurriendo con Brasil. En 2022, la democracia de ese país enfrentó uno de sus mayores desafíos. Siguiendo el ejemplo de Trump, el presidente Bolsonaro intentó evitar la entrega del poder tras perder las elecciones y sus partidarios se tomaron los edificios de los 3 poderes del Estado en Brasilia. El Tribunal Supremo de ese país puso a uno de sus jueces, Alexander de Moraes, a cargo de combatir las llamadas milicias digitales, a cargo de difundir desinformaciones en redes sociales y coordinar el fallido golpe. Esto ha llevado a de Moraes a un choque frontal contra Elon Musk. El empresario acusa al juez de dictador y se niega a cumplir con sus regulaciones, como el cierre de ciertas cuentas y la obligación de que la empresa tenga un representante legal en Brasil. En respuesta, el juez ordenó el bloqueo de X en ese país, una medida también extrema porque afecta al derecho a la información de millones de usuarios de esa plataforma. Lo que está ocurriendo en Brasil es una especie de experimento piloto con consecuencias para todo el mundo sobre si los países pueden o no regular a estos gigantes y lograr que cumplan con las leyes locales. También sobre la delgada línea de cómo proteger la democracia y defender la libertad de expresión. Elon Musk se presenta como un absolutista de la libertad de expresión. Esas son sus palabras, pero sus propias acciones lo desmienten. Cuando se trata de gobiernos con los que tiene afinidad ideológica o intereses económicos comprometidos, X ha sido presto a aceptar la censura política. En India bloqueó un documental de la BBC que era crítico del gobierno. Lo mismo hizo en Turquía en los días previos a las elecciones. Antes de Musk,
Twitter aceptaba el 50% de los requerimientos de gobiernos para restringir posteos. Ahora ese número ha subido al 83%. Además, hay que entender que estas plataformas no son un diario mural en que simplemente las personas postean en igualdad de condiciones. Están manejadas por algoritmos que se pueden manipular a voluntad con intereses comerciales, políticos o incluso de ego, como lo hace el propio Elon Musk, para asegurarse de que sus posteos estén siempre destacados, aunque uno no siga su cuenta. El problema va más allá de Elon Musk y de Twitter o X. Lo cierto es que hoy gran parte de nuestra información, qué sabemos y qué no, desde qué punto de vista y cómo, está en manos de un puñado de magnates que domina Meta, Alphabet, X y TikTok. Es un poder ilimitado que va contra cualquier noción de debate democrático abierto y de bien común. Una democracia no debería permitir que haya tal poder en tan pocas manos. No debería depender de que un magnate manipule a su antojo los hechos, promocione discursos de odio e incluso aproveche estas plataformas para incitar a la violencia. ¿Cómo hacerlo respetando al mismo tiempo de manera escrupulosa la libertad de expresión y sin afectar a los usuarios? Es un equilibrio que ningún país todavía ha logrado. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión y cómo se defienden las democracias de estas milicias de desinformación? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de estos todopoderosos magnates tecnológicos? ¿Cómo nosotros, como ciudadanos, podemos navegar este mundo de noticias falsas, discursos de odio y algoritmos secretos? La cruzada de Elon Musk es nuestro tema hoy en Lo que Importa. Estamos junto a Ingrid Bachmann. Ingrid es doctora en periodismo y académica de la Universidad Católica. Ingrid, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la regulación que tienen estas plataformas hoy en Chile? Casi nada. La verdad es que operan en una lógica de que son internacionales y transnacionales, con sedes en otras partes y en general, más allá de ciertas directrices generales respecto de cosas como, por ejemplo, difamación o cierto tipo de delitos, comillas, con publicidad, hechos públicamente. La verdad es que no hay regulación en Chile al respecto. Se ha operado más bien con la lógica de la autorregulación, de que ellos determinan qué es el contenido viable, qué es lo que los usuarios pueden hacer con estas plataformas o ese tipo de cosas. ¿No tienen ni siquiera las regulaciones que se aplican a un medio de comunicación convencional en Chile? En general no. Por ejemplo, temas de publicidad, que es una discusión importante en varios medios, que pueden publicitar ciertos contenidos que en otros medios no pueden estar, que no son responsables, y además, que un tema bien importante en ese sentido, muy poco transparente. O sea, ahora con suerte aparecen algunos contenidos del tipo contenido promocionado y que uno sabe que fue pagado para que uno lo viera, pero muy oscuro respecto de cómo se llegó a ese contenido, por qué tú o de qué manera están procesando la información o los likes, por ejemplo, que uno le da a un contenido. Tampoco hay cómo saber cómo funcionan los algoritmos, por qué ciertas plataformas ponen ciertos contenidos de manera más destacada que otros. Eso es de lo más oscuro que hay, y es más guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Igual, a ver, hay ciertas nociones que tenemos y, por ejemplo, cualquier persona que se maneja en temas de marketing o incluso, por ejemplo, alguien que es suficientemente activa en redes reconoce algunas cosas. Pregúntale, por ejemplo, a cualquier fan de K-pop y te van a decir que saben cómo hacer que cierto hashtag se vuelva trending topic, no sé, el cumpleaños de un artista o algo como eso. Y tienen ciertas directrices de, mira, no, es que los primeros, qué sé yo, posteos tienen que ser sin fotos o tienen que ser con, no puede ser el hashtag solo, tiene que ser con texto, cosas como esa. Pero más allá de eso, la verdad es que no se sabe. Y más allá de saber de qué es en el fondo es el engagement, las métricas del tipo, cuánta gente lo vio, cuánta gente le dio like, cuánta gente lo reposteó, es que informa ese algoritmo de cierta manera y que supuestamente te tienen también un perfil de ti, usuario, qué es lo que a ti te gusta, qué es a lo que tú le has dado like normalmente para que empezar a mostrarte contenido que supuestamente generaría ese, digamos, mayor interacción con el contenido. Pero más allá de eso, la verdad es que no se sabe nada, es muy oscuro, ellos no dicen nada y cada vez que uno que preguntas, la verdad es que se hacen los locos en ese sentido. Y a tu juicio, ¿cómo podría regularse esto? Porque aquí, evidentemente, estas plataformas crecieron sobre un terreno en el cual nadie entendía muy bien cómo funcionaban, ni los gobiernos, ni los parlamentos, ni los sistemas judiciales, y por lo tanto se convirtieron en esta especie de grandes gigantes multinacionales que además se han ido consolidando en mega empresas, ¿no? Porque Facebook compra WhatsApp, digamos, y se convierte finalmente en una mega empresa que tiene gran cantidad de contenido. Lo mismo pasa con Elon Musk en Twitter, lo mismo pasa con Google, etc. ¿Qué tipo de regulación se puede hacer que sea efectiva
cuando estas empresas ya se han convertido en gigantes que tienen un poder enorme a nivel multinacional? Es difícil porque en realidad tienen todas las cartas y pueden hacer y deshacer como se les antoje. Y de hecho hay cierta evidencia que, por ejemplo, las plataformas no funcionan igual en todos los países, que hay países que son laboratorios para, por ejemplo, nuevas funcionalidades o nuevas cosas que uno puede hacer. El caso más famoso es Brasil, de hecho, un país con un mercado enorme, pero además muy contenido por el tema idiomático. Entonces, ahí hay un tema. ¿Qué se puede hacer? La verdad es que es difícil y más allá de ciertas provisiones que ya existen actualmente en todo tipo de legislación. O sea, sabemos que hay contenidos que no se permiten. No sé, no puedes difundir secretos de Estado, por ejemplo. No puedes, hay temas, por ejemplo, y en algunos casos se les ha atacado por ahí, temas de contenido pirateado o no legítimo, cosas como esa. Ciertos discursos de odio en algunos países, por ejemplo, algo ha funcionado. Pero la regulación es difícil porque en parte, es muy difícil controlar de dónde estás. O sea, aquí las fronteras no funcionan muy bien. O sea, todos sabemos, basta tener un VPN o basta que te identifiques de otra parte. Puedes postear sobre Chile desde fuera de Chile y al revés. Puedes involucrarte con toda una red de usuarios de otros países también, que es muy complicado. Sí me gusta a mí, por ejemplo, el modelo europeo, que lo que ha hecho es, más que regular las plataformas per se, aunque hay algunos países que han tratado de hacer eso, hay una ley alemana, por ejemplo, respecto de discurso de odio en redes sociales, que ha tratado de hacerlo más de hacer más responsables a las plataformas por el contenido que postean sus usuarios. El marco europeo respecto de servicios digitales pone el foco en el usuario. Esto es que el usuario tiene derecho a saber qué hacen con tus datos. El usuario tiene derecho a elegir que no se hagan ciertas cosas con su información, de que no reconozca, en el fondo no, por ejemplo, las cookies, la famosa información que está en toda página web respecto de la publicidad, que sea transparente precisamente procesos de por qué ciertos contenidos son bloqueados o el cómo puedo yo hacer una denuncia o quejarme respecto de un contenido. El que los usuarios deben tener derecho a bloquear cosas. En el fondo, no, sabes que yo no quiero ver esto. Ese tipo de marco me parece interesante si lo combinas con una autorregulación, en el sentido de que las plataformas se hagan meridianamente responsable de lo que están haciendo y además el usuario pueda decidir qué hacer o no hacer con esas plataformas. O sea, es como cuando uno te dice, bueno, si no te gusta, apaga la tele o cambia de canal, un poco en esa lógica. Bueno, tener esa libertad, pero no el estar obligado o que las funcionalidades sean fijas, determinadas. Es complicado porque además está el tema de cómo llevas a cabo esa legislación, o sea, cómo la refuerzas, o sea, cómo vas, por ejemplo, a una denuncia a una fiscalía de no se está respetando mi derecho. Y ese tipo de cosas son muy, muy complicadas. Ahora, claro, es difícil porque uno puede decir en esa lógica, bueno, si a un usuario no le gusta cómo funciona una plataforma, bueno, que no la use, que se busque otra. El problema es que estas plataformas son tan gigantes que no hay alternativas. Si alguien, por ejemplo, no está contento con cómo Facebook, Instagram y WhatsApp, que son una sola gran empresa, utilizan sus datos personales, es muy difícil sencillamente desaparecer de todas esas plataformas y buscar alternativas. O si alguien no está contento con la forma en que se maneja Twitter, también salir de ahí significa un costo en términos de que es la única plataforma hoy día que tiene ese tipo de dominio sobre el discurso público. ¿Qué se hace cuando esto no funciona como un mercado competitivo en que tú tengas 5 o 6 alternativas, sino que realmente funcionan como especies de monopolios en la práctica? Es que ese es el principal problema. Son una suerte de monopolio. Son un monopolio además muy oscuro con los datos que tienen. O sea, no sabemos exactamente cuántos usuarios tienen más allá de ciertas métricas que te presentan. No sabemos qué hacen con tus datos. De hecho, el escándalo de Cambridge Analytica fue escandaloso por en el fondo porque se terminó revelando, pero perfectamente podría haber estado muy oculto por muchos años más. Las denuncias de los propios, en el fondo, personas de Facebook o de Meta que han salido a denunciar las prácticas dentro de la empresa. No, es que sabemos que en realidad se difunde desinformación o que hay bots o que esto es peligroso, por ejemplo, para la salud mental de adolescentes. Y se hacen los locos. Literalmente es como prefieren, hay un mercado que es tan grande que es complicado. Ahora, el usuario, claro, es difícil solito pelear contra una empresa transnacional tremenda y, como dije antes, que tiene todas las cartas. Yo soy de la teoría de que uno debería optar por salirse, por difícil que sea, y la verdad es que el mundo no se acaba si uno se sale de estas plataformas. Pero ahí es donde entra precisamente el rol de que podría tener la legislación o por lo menos cierta, si así quieres,
preocupación por las responsabilidades y por las acciones que están ocurriendo en plataformas sociales. Porque, a ver, yo creo que a nadie le interesa si, qué sé yo, mi mamá, mi sobrino postean algo sobre, no sé, el partido del domingo. Pero cuando empiezas a, por ejemplo, a incitar odio o cuando empiezas a doxear a una persona, entregar sus datos personales de una manera en que, por ejemplo, un delito que en Chile no está tipificado, ahí ya se vuelve más complicado de cómo lidiamos con lo que algunas personas hacen, porque la verdad es que las plataformas se prestan para todo tipo de violencias también. Cuando Elon Musk compra Twitter, luego lo convierte obviamente en X, como sabemos, hubo mucho interés por ver cómo iba a funcionar este experimento, ¿no? De una persona muy poderosa, el hombre más rico del mundo, que decía, estoy comprando esta plataforma no por un interés económico o personal, sino porque quiero convertirla en la plataforma de la libre expresión y que funcione la libre expresión de manera independiente. ¿Cómo te parece que ha funcionado eso después ya de 2 años? Malazo, la verdad. A ver, hay varias cosas. Uno, a mí me preocupa particularmente el cómo un montón de cuidados o de medidas que había para proteger de alguna manera ciertos discursos desaparecieron. O sea, el capítulo de transparencia de Twitter desapareció. Hay muy poca información respecto de procesos, de cosas que se hacían. Sabemos que un espacio particularmente hostil para todo tipo de minorías y grupos, y muchas veces una hostilidad que no es sancionada. O sea, yo he sido de esas personas que denuncia contenido como agresivo, violento, y ellos te dicen, no hay ningún problema con esto. ¿Cómo que no hay un problema? O sea, no hay un problema y no puedes ni apelar, ni objetar, porque ni nada de eso. Están tan claros los criterios con los cuales se toma la decisión. Porque no son claros, no son transparentes, y los procesos muchas veces son... de hecho, yo tengo dudas si me contestó una persona o si fue alguna respuesta automatizada, por ejemplo. Agreguémosles el problema de la desinformación y sobre todo el de la desinformación deliberada, que esa es la verdadera que preocupa, y ahí es complicado porque, o sea, el mismo Elon Musk a veces desinforma, no sé si deliberadamente o si en serio se lo cree, pero sin información correcta. Esto de eliminar todo tipo de prácticas y de controles respecto de etiquetas, de las notas de usuarios, de cosas que no se podían proteger. Ahora, él sale o se presenta como este adalid de la libertad de expresión, pero Twitter también tiene un historial de censurar todo tipo de contenidos a peticiones de gobierno. O sea, ahora tiene esta pelea con Brasil, pero en India, en Turquía, se han visto casos de, por ejemplo, que la oposición desaparece de las redes y si tú las buscas, no aparece el contenido de campañas de otros lados. Y en esos casos sí se está de acuerdo con cumplir con peticiones de censura de gobiernos porque hay un alineamiento ideológico o porque hay intereses económicos allí que son distintos. Es difícil saber. Yo sospecho que tiene que ver con lineamientos económicos. O sea, que hay un interés. En el fondo son mercados, Turquía, India, son mercados particularmente grandes. Hay un tema ahí que probablemente les sale a cuenta el acoger estas solicitudes de bajar ciertos contenidos, porque, insisto, no son contenidos en una lógica de desinformación necesariamente, sino que es contenido que típicamente, o lo que han visto diferentes estudios, que es contrario al gobierno. Entonces, en regímenes autoritarios o muy controladores, eso se vuelve muy complicado, es una herramienta de censura, básicamente. Ahora, en esto de la autorregulación también se han presentado ciertas ideas, por ejemplo, esto de las notas de la comunidad en Twitter. ¿Funcionan? Mira, yo diría que funcionan en algunos casos. Por ejemplo, y de hecho el otro día veía un estudio al respecto, funcionan mucho más en el mundo anglosajón que en el mundo hispano, por ejemplo. En general, en español no hay muchas personas que salgan a corregir. Estas correcciones, además, suelen ser, en el fondo, de otros usuarios. O sea, no necesariamente hay un proceso detrás. Algunas correcciones a veces pueden ser un poco... si así quieres, o aclaraciones, pueden ser un poco burdas en el sentido de oye, que no se dieron cuenta que era una alegoría, que era una metáfora, que esto no era literal, la evidencia que se presenta. Entonces hay un tema que es complicado. Me parece que no es suficiente porque, a ver, es una manera como de lavarse las manos de hay gente que puede responder a esto en vez de tener algún sistema de monitoreo mucho más intenso respecto de desinformaciones que están probadamente erróneas y que se sabe que no es verdad lo que se está diciendo. Y otro punto controvertido es esto de las cuentas verificadas. ¿Cómo verificas? Porque está pasando, y cada vez más, digamos, de que hay cuentas que o derechamente intentan suplantar la identidad o se presentan como cuentas de parodia, pero la presentación de cuenta de parodia viene por allá abajo en la cuenta, digamos. Y mucha gente de buena fe termina creyendo que cuentas falsas son realmente la cuenta verdadera y eso puede generar muchos efectos también. ¿Cómo se puede regular esto?
transparentando, cambiando. A ver, yo creo que hay varias maneras que puedes hacer aquí. Uno es transparentar un poco más el tema de cuenta, por ejemplo, verificada. ¿Qué significa una cuenta verificada? Porque eso yo creo que en el caso de Twitter en particular fue el principal problema. Pasaron de ser cuentas verificadas, el de esta persona demostró que era esta celebridad o este famoso o esta empresa, a esta persona pagó por tener un ticket azul. Lo que no es lo mismo. Lo que te permite pagar por engañar, digamos. Pagar por hacerte pasar por alguien. Y alguien. pagar muy poco, además, por hacerte pasar por alguien. Además, incluso aunque especifiques que eres parodia, en general lo de parodia te aparece en la biografía, pero no en el tweet, por ejemplo. Y la gente suele reaccionar al tweet inmediatamente. Suele reaccionar al tweet. O sea, y la verdad es que la mayoría de nosotros en una economía de la atención escasa es que nos fijamos más bien en el mensaje, no en que mira, esto está escrito con, qué sé yo, este es, no sé, Daniel Matamala con doble L, o de otra manera, o con, qué sé yo, con un número que no corresponde, un guión bajo, lo que sea. En general uno se da cuenta. Entonces, de repente, tener más marcados ciertas maneras o ciertos criterios. Por ejemplo, en ese sentido me parece que WhatsApp lo ha hecho un poco mejor con cuentas verificadas, por ejemplo, de empresa. Y te dice, esta es una cuenta de una empresa. Existe esa como verificación por otra vía. No digo que sea perfecto. En ningún caso se puede hackear esa cuenta igualmente, pero en el fondo la idea de qué significa verificado es todo un tema. Y ni hablar de que ahora además empezó a echar un poco para atrás y volvió a verificar a personas, por ejemplo, con más de cierto número de usuarios. O sea, el ticket azul ya no es una verificación, es en realidad un signo o de popularidad o de cierta visibilización, que además, si agregamos sobre todo al principio, cuando podías empezar a pagar por la verificación, era contenido que era efectivamente promocionado más intensamente que contenido de gente que no tenía ese ticket. Ahora, esto está haciendo una especie de gran experimento en tiempo real, ¿no? Lo que está pasando especialmente con X, pero también con las otras plataformas. También tenemos lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde se acusó a X de atizar de alguna manera la desinformación que terminó en incidentes raciales muy serios, e incluso con el propio Musk diciendo a través de la red social que una guerra civil en ese país era inevitable. ¿Qué pueden hacer los países para protegerse de ese tipo de mensajes y de desinformación? Ese es el problema. ¿Qué puedes hacer? O sea, uno, porque además tú puedes decir, Elon Musk, esto es una opinión o es una hipérbole, está exagerando. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, es el peso que puede tener una declaración como esa, y efectivamente había desinformación en el caso, y no es la primera vez. O sea, recuerdo incidentes en el Reino Unido hace 10 años, que también hubo mucho a través de redes sociales, no solo Twitter, o en su momento lo que se habló, por ejemplo, de la primavera árabe, que supuestamente habría sido una revolución a través de redes sociales. Hay un tema que hay que entender, que en el fondo que estas plataformas, claro, nos permiten conectarnos y en ese sentido tienen cosas positivas. Te movilizan, te informan, te entregan, pero también tienen estos efectos negativos. ¿Cómo controlarlos? La verdad es que es muy difícil. Y más allá de ciertas provisiones respecto de, por ejemplo, el deliberadamente desinformar, que además es difícil de demostrar esa intención dolosa, y más allá de repente establecer ciertas normas respecto de, por ejemplo, discurso de odio, ciberacoso, o tipificar ciertos delitos como se ha empezado a hacer en algunos países, en ciertos contextos podría ser. Es complicado, sí, porque siempre se puede prestar para censura, para control de, por ejemplo, de disidencia, para en el fondo, controlar la opinión pública de alguna manera, aunque yo diría la opinión pública no es tan ingenua ni tan, rebaño que sigue la masa de un tuit solo porque sí. Sí, ahora ahí está la gran pregunta, ¿no? Finalmente, ¿quién regula, quién decide qué es discurso de odio y qué no? ¿Qué es lo que está dentro de los márgenes de la libertad de expresión y qué es lo que se sale de ahí? Y claro, parte del discurso de gente como Elon Musk es decir, esto no se puede dejar a los gobiernos, ¿no? Sino que tiene que ser de otra manera. ¿Es posible efectivamente tener regulaciones que sean democráticas, que sean justas hacia todos los sectores políticos, que no vean discursos de odio en un sector pero no los vean en el otro? Porque también hay mucho de eso en el debate, ¿no? Que cuando el contrincante hable de algo, yo digo, veo el discurso de odio rápidamente, pero cuando viene de mi lado el discurso de odio, soy un poco invulnerable a verlo. ¿Hay formas de hacer esa regulación que puedan ser democráticas, ser justas y ser imparciales? Mira, no soy jurista, así que no sé si puede cumplir con todo eso. Yo creo que por lo menos hay ciertas pistas o puede haber un espíritu, pero ahí también incluye hay un rol también de la sociedad, de qué tipo de legislaciones va a aceptar.
Pongamos el ejemplo de un delito que hace tiempo que existe en casi todo el mundo, delitos de difamación. ¿Entendemos? Tú puedes decir estas cosas, pero no puedes acusar a una persona de esto, o no puedes menoscabar la honra a una persona por esto y estos parámetros. Es más grave si lo hace públicamente, es más grave si lo hace... Por ejemplo, acusar a alguien de un delito que no cometió, configura un delito y eso está en nuestro Código Penal desde el siglo XIX. Tal cual, y en otros países también, en el fondo. Ahora, ¿cuán grave es esa sanción? Por ejemplo, ahí es donde ya empezamos con los detalles. ¿Eso es una falta como para cárcel o no lo es? En el fondo es castigable de qué manera, y ahí empiezan esos matices, porque todos podemos estar de acuerdo, no puedes salir a mentir sobre una persona o menoscabar su honra deliberadamente y que no te pase nada. Pero también tenemos el problema de y cómo demuestras esa intención dolosa, el cuán proporcional ha de ser la pena, por ejemplo, cuál es el tipo de castigo, y ahí es donde empiezan esos debates. Ahora, yo creo que en un espíritu del tipo, ¿sabes qué? Creemos en la libertad de expresión, creemos en la libertad de prensa, pero tenemos ciertos parámetros respecto de cómo hemos de hablar con otros, puede haber avances. Pero va a ser complicado, porque en una sociedad polarizada como la que estamos viendo, no solo en Chile, sino que en un montón de países, donde, digamos, saltamos ante todo tipo de gatillantes, que cualquier cosa nos toca un nervio, la verdad es que empezamos a ver malas intenciones del otro lado, o injusticias, o están tratando al otro lado distinto y no a mí, porque a ese no le cierran la cuenta, pero a mí sí. Entonces ahí hay un tema que también es delicado. Yo creo que ahí la clave también está en cómo definir cuáles son, por decirlo así, los términos de servicio. ¿Qué es lo que se va a aceptar? ¿Qué es lo que no se va a aceptar? Y súper claro, como si lo tenemos con otro tipo de regulaciones, con otro tipo de contenidos, por ejemplo. Voy a inventar, no sé, pornografía infantil, no se acepta, punto. Otro tipo de, por ejemplo, contenido erótico sexualizado es sí, bajo estas restricciones, por ejemplo. Y ese tipo de cosas yo creo que se puede avanzar hacia eso. Ingrid, y más allá del tema legal, pensando ya en cada uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores, como usuarios de estas redes, ¿cómo evitar caer en la lógica? Porque estas redes también tienen algoritmos que potencian de alguna manera nuestras subjetividades, nuestro sentido de tribu, ¿no? Nos refuerzan el que nuestra tribu tiene la razón y los del otro lado están equivocados, y no solo están equivocados, son malas personas, digamos, son personas con malas intenciones. ¿Cómo, como usuarios y como ciudadanos, podemos estar un poquito más conscientes de esto e intentar no caer en el juego que nos presentan los algoritmos y que tienden a polarizar y dividir todo entre buenos y malos? Mira, es difícil, pero yo creo que un buen antecedente es, de partida, tomarse 5 segundos, pensar, respirar. Así. Antes de hacer cualquier cosa. OM siempre ayuda para, a ver, en el fondo es no ser tan reactivo. Yo creo que eso es un buen paso. Sobre todo es, a ver, si hay algo que me genera rabia, miedo, ansiedad, normalmente me atajo, o sea, me salto todo, eso me sirve de atajo, me salto todo tipo de procesos lógicos de pensar, de sopesar cosas. Entonces, de repente, si siento que se está gatillando una de esas emociones, es una buena idea de repente, ¿sabes qué? Paños fríos, piensa antes de... Porque el algoritmo de las redes sociales incentiva eso porque aumenta el engagement, digamos. Tú te sientes compelido emocionalmente a reaccionar de una manera muy fuerte y eso hace que también ese contenido sea más compartido. Efectivamente. También hay una cosa que yo diría es que yo creo que se nos olvida muchas veces con las redes sociales, es, si bien la mayoría de nosotros estamos con nuestro nombre, nuestra cara, verdaderamente, es muy fácil caer en, por ejemplo, en insultos o en denostaciones del otro porque no lo estoy viendo. Entonces, de repente pensar, a ver, ¿es esto algo que dirías en una plaza, así de cara a cara a otra persona? Y la verdad es que muchas veces no. Pero claro, tenemos como cierta expectativa de privacidad en redes sociales, a pesar de que son muy públicas, y de repente se nos olvidan los alcances que puede tener. Entonces también es una cosa como de prudencia básica, pero yo creo que también necesitamos un poquito más de alfabetización, no solo mediática o digital, pero algorítmica. Efectivamente, entender un poco más cómo funcionan los algoritmos y por qué un contenido me llegó, por qué estoy viendo este tipo de cosas. Y en ese sentido, curar un poco más también tu experiencia en redes, o sea, de bloquear las cosas que te molestan, de bloquear ciertos contenidos, de ver qué es lo que te parece o no te parece. En el caso, por ejemplo, de Twitter, una cosa es el contenido que te sugieren ellos y otra cosa es el que tú buscas deliberadamente. Entonces, de repente también tener esa experiencia de ser un usuario más
más intencionado en lo que uno usa, también puede ayudar un poco a no caer en este jueguito de el insulto simple y además el de como de guerra de trincheras, básicamente. Porque además, Ingrid, las redes sociales nos convencen rápidamente no solamente de que tenemos la razón en lo que pensamos, sino además de que somos mayoría. Y eso lo ve uno cada vez más en las elecciones, cuando la gente al día siguiente de las elecciones dice, ¿cómo es posible que haya pasado esto si toda la gente estaba de acuerdo conmigo, si toda la gente pensaba igual que yo, si toda la gente apoyaba al mismo candidato? Y después de pronto se dan cuenta de que no es así, o dicen, aquí hay algo raro, porque ¿cómo puede ser que no se haya reflejado en el resultado de las elecciones esto que parece tan evidente, que toda la gente está de acuerdo conmigo? Claro, lo que se ha llamado entre los filtros burbuja y las cámaras de eco, que la verdad no son tan fuertes como se cree. La verdad es que cotidianamente nos exponemos a contenido digamos, que es contrario a nuestras ideas en redes sociales, pero de hecho eso también genera esta dopamina y estas emociones, así como, inventemos, si soy feminista, me salió un discurso antifeminista, reacciono y como en pleno siglo XXI hay gente que cree en este tipo de cosas y salgo y reacciono también. Entonces, insisto, también yo creo que hay la conciencia algorítmica de entender, aquí hay todo, digamos, un entramado detrás que está hecho, entre otras cosas, para que yo reaccione, para que yo le dé like o para que responda a esto, para que pase más tiempo en estas redes. También es un tema. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa de educarse uno y de también ser responsable uno con la propia experiencia. O sea, sí es fácil culpar es que esto no se legisla o que las plataformas no te dejan hacer esto, pero uno siempre puede, digamos, cerrar su cuenta, no entrar a la red, ponerse un límite, e insisto, se puede hacer. Yo personalmente no estoy en TikTok, no estoy en Facebook, no estoy en Instagram, estoy en WhatsApp porque la verdad, temas familiares, y la verdad es que hace mucho tiempo que no entro a Twitter y tengo ganas de cerrarla porque no, como que... Y puedo decir, se puede vivir sin eso, sí, se puede vivir y funcionar perfectamente. Hay cosas que no puedo comprar, por ejemplo, pero se puede vivir así. Muchas gracias, Ingrid, por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ti. Descarga Tempo y súmate a los más de 2.600.000 clientes que usan la cuenta digital más completa de todas. Tarjeta prepago, crédito, seguros, inversiones y mucho más. Descárgala y actívala en solo minutos. Tempo, una cuenta muy tú. ¿Sabes qué compañía está cumpliendo 60 años este 2024? Te vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a cada familia de nuestro país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando. Entel está contigo en todas. Nos acompaña hoy Patricia Peña. Patricia es directora de la Fundación Datos Protegidos y también académica de la Universidad de Chile. Patricia, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ustedes. Partamos por hablar de lo que está ocurriendo en Brasil con esta disputa entre Elon Musk y el juez de Moraes. ¿De dónde aparece, de dónde surge esta disputa que termina con el bloqueo de esta red en Brasil? Ya. Primero hay que decir que el bloqueo es temporal hasta ahora, eso es lo que nos indican las noticias, y básicamente la sanción que determina el juez Moraes es básicamente por 2 razones. Una, porque sucesivamente se le ha solicitado a la empresa ex Twitter, ahora de propiedad de Elon Musk, que cumpla con los requisitos que tienen las grandes plataformas digitales en Brasil, que es tener una representación legal, una oficina. Cosa que efectivamente Brasil tenía durante la administración anterior, los dueños anteriores tenían. Y un segundo, digamos, argumento tiene que ver con una investigación en curso que está asociada al caso de lo que se llama milicias digitales, ¿no? Es decir, hay evidencia en Brasil, en un proceso judicial en curso, de que hubo interferencia activa de ciertos grupos de ultraderecha que intervinieron en todo lo que fue el proceso de Brasilia, cuando vimos este asalto en el palacio, cuando estaba todavía Bolsonaro en el poder. Aquí no estamos hablando sencillamente de gente individual que postee cosas, digamos, o que eventualmente tenga un discurso de odio, sino que hay grupos organizados que hicieron esto. Eso es lo que se investiga. Exactamente. Recordemos que Brasil tiene una data un poco en este proceso como de sancionar a las plataformas digitales en años anteriores, desde el 2016,
16, 17, 18, 19, tanto Telegram como WhatsApp, por ejemplo, han sido suspendidos por incumplir algunas cosas. En este caso estamos hablando de que efectivamente se lleva a cabo un proceso en relación a esta investigación. O sea, ¿qué tanta interferencia hubo en esta desinformación, ataques a cuentas específicas, a perfiles, ¿no? Llamados o incitaciones que también están amparadas en la ley brasileña? Y el juez de Morales, entonces, les pide por un lado a Twitter que tenga un representante legal, cosa que no se cumple. ¿Y qué pide en relación a estas cuentas o a esta investigación sobre este caso, sobre estas milicias digitales? Bueno, la verdad es que ahí es un proceso en curso, ¿ya? Hay que decir que este es un caso como muchos otros que estamos viendo en materia de plataformas digitales que va evolucionando también en cuanto a la controversia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día sabemos que básicamente Elon Musk, sobre todo, ha llevado el plano de esta discusión, no a un terreno, como decía un especialista brasileño hace muy poco, a responderle al juez con un documento, ¿no? O una correspondencia oficial. Está llevando este caso a su propia red y le está respondiendo a través de sus tuiteos, que son bastante provocadores, etcétera. Entonces, también ahí se nos corre un poco el objeto de estudio respecto de este caso. Y además, finalmente genera una controversia bastante compleja, que es que finalmente lo que está en tela de juicio es qué tanto, ¿cierto?, una decisión de un juez en un país en particular, en un estado latinoamericano, iberoamericano como Brasil, pasa a llevar cuestiones fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de opinión que tiene cualquier persona. ¿Y dónde está el punto que hoy día es como lo controversial? La sanción del juez luego avanzó hacia una segunda medida que él toma, ¿cierto?, que es también establecer una multa a cualquier ciudadano brasileño, brasileña, que baje o descargue una VPN, es decir, un sistema de conexión alterno a la que tú tienes en tu teléfono, a tu conexión diaria en la casa, para poder acceder a la red. Entonces, se genera ahí una pregunta: ¿qué tan desproporcionada es esa medida? Porque es ahí cuando la medida del juez ya no solo afecta a una empresa, sino puede afectar a personas concretas, a las personas usuarias, ¿no? Claro, la libertad de expresión y el derecho a la información de esas personas que se ven afectadas, que no tienen nada que ver con esta controversia, pero que se ven afectadas al no poder acceder a la plataforma. Ahora, uno se pregunta, y esto es un caso muy interesante, porque hace tiempo que hay una discusión sobre cómo distintos países pueden hacer que este tipo de estructuras, que son multinacionales, cumplan con regulaciones locales. Y uno se pregunta en este caso, ¿cómo Brasil puede hacer, sin llegar a medidas extremas que limiten la libertad de las personas, puede hacer que efectivamente una empresa internacional cumpla con las regulaciones mínimas del país? Hay una cuestión bien clara en señalar, y eso también ha salido en varias investigaciones en estos días y en el debate. También se apunta al hecho que, por ejemplo, Twitter en el último año es de las empresas que más disponibilidad ha tenido para entregar o para bajar cuentas, para entregar información de usuarios que a veces los gobiernos solicitan a las plataformas digamos, desde la administración de Elon Musk, al compararlo con las administraciones anteriores, ¿no? Con los dueños anteriores. Por ejemplo, hay una investigación de una base de datos que es Lumen, que también fue difundida por Observacom, que es el Observatorio Latinoamericano en materia de convergencia de medios, que también está siguiendo este caso. Y uno lo que puede ver ahí es que efectivamente, por ejemplo, X sí ha cedido frente a la presión de gobiernos como Turquía o India para bajar contenido, para bajar cuentas, ¿ya? Y no así en el caso latinoamericano. Por otro lado, tenemos también hoy día en Europa un contexto particular, que es entender que Europa tiene una ley de servicios digitales que le pone reglas muy claras a las plataformas digitales, sobre todo a lo que se llaman las grandes plataformas digitales, donde también tienen que cumplir, digamos, ciertos también medidas en relación a, sobre todo, contenidos que están incitando al odio, a los discursos de odio, a la desinformación. Y de hecho, la Unión Europea le ha pasado multas a X, a Twitter, que no necesariamente ha cancelado o ha pagado. Entonces, se está generando esta discusión en general en distintos bloques, que es la actitud que tú mencionabas, ¿cierto, Daniel?, de entender hasta dónde llega el gran poder que tiene un empresario, que estamos hablando además no de cualquier empresario, estamos hablando del mayor empresario tecnológico del mundo, en relación a las decisiones que toma
en una plataforma de la que depende el acceso a la información, la distribución de contenido, la distribución de opinión de billones de personas, ¿no? Ahora, Patricia, Elon Musk ha planteado este tema diciendo que él se autodefine así, un absolutista de la libre expresión, y que lo que él está haciendo es defender la libre expresión de los ciudadanos frente a gobiernos, ha tratado al juez de Morales de dictador, frente a gobiernos que están tratando de aplacar esa libertad de expresión. ¿Te parece que es coherente ese discurso con lo que está haciendo Musk? Yo diría que más bien tiene que ver con el punto central en este debate de entender hasta qué punto un empresario que viene de un país extranjero, ¿no? Finalmente es un empresario estadounidense, pone sus reglas del juego en una plataforma en donde tenemos que entender de que no funcionan ni los usos sociales y por supuesto ni las leyes en esos países, ¿sí? Yo creo que ahí es donde hay un contrapunto. Es como decir, yo soy dueño absoluto de definir qué es libertad de expresión y no entender cómo eso funciona en distintos contextos, que es quizás el punto más complejo de entender en este debate de plataformas digitales y libertad de expresión. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Ocurrió también a propósito de nuestro propio estallido social en tiempos en que, por ejemplo, Meta también definió, por ejemplo, que en su plataforma no podían subirse contenidos que, por ejemplo, fueran violentos, etc. Sabemos que las plataformas de redes sociales, las plataformas digitales, son el primer lugar hoy día donde cuando ocurre una crisis, cuando ocurre una situación social, un conflicto social, un estallido, es el lugar donde las personas hoy día, cualquier persona ciudadana, va a subir ese contenido, ¿no? De lo que está pasando en las calles, de vulneraciones, atropellos a los derechos humanos, etc. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Efectivamente, una medida como la que tomó Meta también significaba entender que su sistema de lo que se llama moderación de contenidos, es decir, algoritmos que definen qué contenido pasa por la plataforma, qué contenido se puede bajar, qué contenido se puede invisibilizar, etc., a lo que voy a entender es cuál es la situación violenta que se ocurre ahí. Entonces uno podría decir, claro, efectivamente, Meta está entendiendo desde su lógica estadounidense, que es un contenido violento respecto a lo que significa para un país que, por ejemplo, tiene bloqueo informativo, tiene amenazas de que efectivamente esa información no circule. ¿Pero esa decisión la toman las plataformas de manera arbitraria o hay ciertas regulaciones que tienen que cumplir para determinar que el tipo de regulación que hagan no signifique también una censura a la libre expresión? Así es, hasta ahora lo que ha pasado, y esto sobre todo quedó muy claro digamos, en el momento del hito histórico que tenemos más inmediato, las plataformas en general, estas plataformas digitales se autorregulan, ¿ya? Es decir, por mucho tiempo, nosotras las personas usuarias, cuando de hecho nos conectamos a estas plataformas, aceptamos unos términos y condiciones que son las políticas de uso, ¿ya? A partir de también el 2016, con el caso de Cambridge Analytica, esta situación de autorregulación se fue poniendo mucho más en evidencia, sobre todo en Europa y en Inglaterra, ¿cierto? Donde quedó claro cómo era el rol que jugaba el contenido que incitaba al odio, que incitaba, por ejemplo, a situaciones también de desinformación, a contenidos de desinformación, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Y cómo ahí finalmente Europa toma, yo diría un poco la actitud más pionera en este sentido y dice, vamos a generar una ley que efectivamente permita ponerles unos ciertos cortapisas, unas ciertas reglas a empresas que están acostumbradas a autorregularse, ¿sí? Y eso efectivamente ocurre en Europa porque Europa funciona como un bloque de países, ¿ya? Y tiene efectivamente también que ver con el tamaño del mercado, ¿sí? O sea, en general, las plataformas finalmente han ido cediendo a las normativas europeas, porque estamos hablando de un mercado bastante importante y aún así todavía tenemos algunas controversias en el caso de Meta, donde, por ejemplo, hoy día Meta no puede activar lo que seguramente muchos teléfonos de quienes usan WhatsApp y nos están viendo, vieron aparecer Meta AI, este asistente de inteligencia artificial, y nadie nos preguntó en América Latina si lo queríamos activar o no. ¿Y en Europa? En Europa no pudieron hacerlo, Daniel, ¿sí? Entonces... Porque la ley lo regulaba. Porque hay una regla que dice que además es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales que establece ciertos procesos, sobre todo lo que hablábamos antes, de transparentar, o sea, transparentar a tu persona usuaria por qué te estás activando el servicio, qué consecuencias tiene,
cuántos datos van a extraer, que eso tiene mucho que ver también con el entendimiento de los datos personales, y por el lado de plataformas como X o Instagram, pensemos TikTok mismo, que también hoy día está siendo multado en Europa, poner también reglas respecto de la transparencia, es decir, ¿por qué tú estás viendo el contenido que aparece? ¿No? Eso te iba a preguntar precisamente, Patricia. Aquí esto funciona con algoritmos y los algoritmos son finalmente los que deciden qué contenido va a ser puesto o expuesto a mayor cantidad de personas, cuál no. Y son algoritmos que evidentemente, cuando esto depende de un dueño, se pueden manipular o se pueden instrumentalizar como el dueño quiera hacerlo, sea con fines comerciales, sea con fines políticos, sea con fines de su propio ego y vanidad, que también vemos que Elon Musk se pone al mismo, digamos, es como, aunque tú no lo sigas, te va a aparecer siempre sus mensajes en un lugar muy destacado, porque bueno, él es el dueño del algoritmo y puede hacer lo que quiera con él. ¿Tenemos forma de saber con transparencia cómo funcionan esos algoritmos? ¿Hay al menos una obligación de transparentar? Miren, estos algoritmos funcionan de esta manera y por lo tanto, de alguna manera, dibujan el debate público desde estas reglas. Casi nada, ¿ya? Y para no ser tan negativa y no decir nada, ¿no? Porque vuelvo a insistir en este punto. A ver, la transparencia algorítmica, como se llama hoy día a este concepto, efectivamente también ha ido avanzando en este debate de entender que finalmente estas plataformas generan con estos algoritmos mecanismos que finalmente deciden qué tipo, no solamente de contenido tú consumes, sino también deberían transparentar quiénes están detrás, por ejemplo, de contenido de pago. Todas las plataformas que nosotros usamos, incluyendo los motores de búsqueda y aquellas de publicación, efectivamente tienen dos sistemas de lo que se llama una moderación de contenido. Uno que es administrado de manera automatizada por algoritmos que son entrenados en decir, mira, este es un contenido violento, esto es pornografía, esto es pedofilia, esto es incitación al odio, etc. Entonces, viene un desafío muy complejo en relación a entender cómo en el uso cotidiano, entender, por ejemplo, cómo en el lenguaje escrito, el lenguaje verbal, el lenguaje de imágenes, tú vas a encontrar contenidos que el algoritmo tiene que ser capaz, en el fondo, de entender que ahí hay algo que supuestamente es no correcto o prohibido, etc. Y también hay sistemas de moderación humana, ¿ya? O sea, de hecho, esa es otra parte del debate. Pero ahí es donde está el punto conflictivo, ¿no? Porque ¿quién define en estas plataformas estas políticas de decir, oye, este es contenido violento, es contenido pornográfico, esto incita al odio, esto está relacionado con una temática política y en esta plataforma no pasan temas políticos? Porque son, de nuevo, políticas que están definidas por sus dueños, ¿sí? Entonces nosotros, entre comillas, entramos en este juego y las plataformas por mucho tiempo se escudaron en esta idea de decir, somos plataformas intermediarias, nosotros no afectamos el contenido que suben los usuarios. Cosa que es falsa. Exactamente, porque finalmente con estos mecanismos sí lo estás afectando. ¿Y tenemos forma de saber o de transparentar exactamente cómo ocurre esto y poder decir, mira, esta plataforma está, por ejemplo, priorizando tal tipo de contenidos por sobre otro o está caraturando como mensajes de odio o violentos los mensajes de tal sector político y no los del otro? Es muy difícil en este momento, por lo que te comentaba, a excepción de Europa, que hace este giro con la ley de servicios digitales, sobre todo en lo que está ocurriendo particularmente este año, que es un año particularmente sensible porque es el año de mayores elecciones en el mundo. Entonces, el punto central ha sido entender cómo funciona la desinformación, sobre todo en materia de desinformación, en estos procesos electorales. Ya pasamos, por ejemplo, a las elecciones en Europa. Hoy día hay un punto importante centrado en India, ¿no? Donde también hay elecciones. Y Brasil, por supuesto, ahora también entra en otro proceso de elecciones locales. Entonces, también, de nuevo, tiene que ver con esto. Entonces, la pregunta es, en general, las plataformas no tienen una obligación con nadie, excepción de casos como Europa, ¿no? Donde la ley de servicios digitales sí les dice usted tiene que transparentar a sus personas usuarias porque efectivamente usted está privilegiando un cierto tipo de contenido cuando es un contenido de pago, por ejemplo, un contenido de propaganda electoral, etcétera. Establece una serie de mecanismos. En el resto del mundo eso no ocurre. ¿Y en Chile, Patricia? Para nada. No hay nada. Nada. Y recordemos, y aquí quiero traer un poco al recuerdo, me tocó ser parte de aquella también polémica, voy a decir, porque fue una controversia importante que tuvimos, creo, en este tema. Fui parte de la comisión asesora en materia de desinformación, contra la desinformación, y nosotros acabamos de entregar
nuestras recomendaciones en diciembre del año pasado, justamente centrándonos en este tema, en cómo ocurre el fenómeno de la desinformación en Chile a partir de las plataformas digitales, con algunas de las investigaciones que ya tenemos más a mano, y establecer una serie de recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones, por ejemplo, quiero destacar, hay que decir, este informe está disponible para todo el mundo en el sitio web del Ministerio de Ciencia. Y ahora entiendo que también en un blog, en una página que tiene la CGGov, en una campaña. Entonces, una de las recomendaciones, porque esto fue materia de discusión dentro de la comisión, fue decir, bueno, efectivamente en Chile nosotros no tenemos ni una institucionalidad ni un marco regulatorio que haya avanzado. Hemos tenido varios intentos de proyectos de ley que buscan regular, por ejemplo, desinformación. Tenemos como 11 proyectos de ley en materia, 12, perdón, proyectos de ley en materia de desinformación, fake news, etc. Y luego tenemos 2 proyectos que han tratado de regular justamente el tema de los contenidos en plataformas digitales, proyectos de ley muy, muy mal hechos, muy mal diseñados, ¿ya? Porque, de nuevo, no consideran necesariamente todos los, digamos, límites y riesgos que hemos hablado en materia de libertad de expresión, por ejemplo, o que haga un balance justo en materia de protección de derechos humanos. Entonces, las recomendaciones eran básicamente que Chile avanzara por lo menos un sistema en que el Estado chileno solicitara a las plataformas, a estas empresas, tener al menos un representante legal. ¿Hoy día no lo tienen que tener? No lo tienen. ¿Ya? Es la única empresa grande que tenemos en Chile con oficina, con nombre y apellido Google Chile, pero nosotros no tenemos acá una oficina de Meta, ni un representante legal de Meta, ni de X, ni de TikTok. Y algo bien increíble, pensando que cualquier diario, cualquier radio regional en Chile tiene que cumplir, como eso, son cosas básicas de que un medio de comunicación tiene que tener un representante legal que se haga cargo, obviamente, de la responsabilidad por lo que se hace. Y que las que son hoy día por lejos los medios más influyentes, más importantes para el debate, no tengan que cumplir un requisito tan básico como ese. Así es. O sea, no tienen representante. No tienen representante. No hay nadie a quien tenga que poner la es. cara, digamos, por lo que hacen en Chile. Así es. O sea, no tienen. ¿Ya? Ese es un punto. La segunda recomendación era básicamente también avanzar en mirar con detalle, ya, porque la desinformación es también un tema muy complejo de abordar desde sus distintos ángulos, que por lo menos siguiéramos avanzando, por ejemplo, en algo que sí Chile, creo que fue una muy buena decisión, fue asociar esto al tema de los procesos electorales, que es donde justamente se producen más estas situaciones de controversia y de tensión respecto a lo que se publica, respecto a las cosas que se dicen, a potenciales campañas de desinformación, como ya sabemos que se financian en América Latina, ¿sí? Y eso tiene que ver con un tercer punto que establecimos en la comisión, que es entender que estas plataformas conviven en un sistema en donde finalmente la desinformación funciona como un negocio, ¿ya? Es un mercado, ¿ya? Sobre todo el tema de la desinformación y todo lo que tiene que ver hoy día con ataques políticos, digitales, que se establecen en ciertos momentos frente a ciertas institucionalidades, frente a ciertas figuras. Patricia, perdón, cuando dices que es un negocio, ¿a qué te refieres? ¿Alguien paga por estas campañas? Así es. ¿Quiénes pagan por estas campañas pagadas? Bueno, hay también distintas investigaciones que, por ejemplo, nos permiten hoy día entender, en el caso Argentina, Brasil, hoy día se tiene en la mira a un empresario argentino que es Fernando Maricedo, ¿ya? Que es básicamente el que hoy día, pero Cerimao, Fernando Cerimao, dije al revés el apellido, que de alguna manera está siendo investigado justamente por este caso de las milicias digitales, ¿ya? Hay serias acusaciones respecto a que él habría financiado estas campañas de marketing, ¿ya? Hay otras sospechas que, de hecho, tuvimos el año pasado respecto a qué tanto había aquí interferencia, por ejemplo, de Rusia, ¿ya? De hecho, generalmente en Europa esa es la preocupación principal, si hay una intervención respecto de empresarios, ¿ya? Y aquí hay una línea de investigación muy interesante de la que todavía no tenemos claridad. Es decir, sobre todo en la desinformación y en estas situaciones de ataque, ¿no? De contenido que finalmente vemos pasar, la gran pregunta es, ¿quién los está financiando? ¿Ya? O sea, hacer ese trazo es hoy día,
yo diría que un desafío en materia de investigación muy importante. Y Patricia, hoy día ¿alguien investiga eso en Chile? Porque uno se pregunta, bueno, estamos viendo qué pasa en esta campaña, sabemos que, por ejemplo, en términos de gasto electoral, el CERVEL no investiga nada, digamos, ellos le ponen un timbre a lo que las candidaturas digan que supuestamente gastaron y ahí se queda todo, salvo que aparezca alguna denuncia periodística o aparezca algún antecedente por otro caso. ¿Hay alguien mirando hoy en día estas campañas, viendo eventualmente si se están cometiendo aquí delitos contra la ley electoral o delitos de algún tipo en nuestro país? La verdad es que muy poco, y esa es otra recomendación que hacemos en el informe de recomendaciones de la comisión, porque finalmente realizar estudios también significa tener financiamiento, ¿no? Y eso es quizás lo más complejo. Hay que entender que también hoy día es bastante complejo estudiar lo que pasa dentro de las plataformas digitales, sobre todo de las redes sociales, porque tienen sus códigos cerrados, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ese es un gran tema de discusión, ¿no? Entender que finalmente estas empresas no necesariamente te van a dar acceso a ti como investigador, pensemos gente que trabaja hoy día en ciencia de datos, etcétera, porque consideran que también es un producto cerrado, ¿sí? Por lo tanto, yo no tengo como entrar en una puerta trasera donde yo, por ejemplo, pudiera hacer una descarga, como hacíamos hasta hace muy poco con investigaciones que eran bastante fáciles de hacer en el ambiente de Twitter. Ya por mucho tiempo, muchas investigaciones en materia de redes sociales se pudieron desarrollar en Twitter, no siendo la plataforma más usada quizás en nuestros países, pero era porque Twitter permitía que entraran, digamos, investigadores externos para acceder a sus bases de datos, para hacer seguimiento de ciertos perfiles, es decir, hay un ambiente de apertura. Hoy día eso está absolutamente cerrado en el caso de X Twitter. No se puede hacer ningún tipo de investigación. No se puede hacer ningún tipo de investigación, digamos, externa, a no ser que tú uses otros mecanismos. Patricia, tú mencionabas recién el tema de Europa y la preocupación en Europa por interferencias rusas, y hemos visto precisamente en los últimos días el arresto de Pavel Durov, el fundador de la red Telegram, en Francia, acusado de eventualmente permitir que se utilice Telegram para realizar acciones delictuales. ¿Qué te parece? Porque por un lado uno dice, bueno, hay un país que al menos está investigando estas materias, se puede decir también, bueno, aquí hay una amenaza a la libertad de expresión, pues está castigando de alguna manera al dueño de una plataforma por lo que ocurre en esa plataforma. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que está pasando ahí? Bueno, es muy parecido a lo que hemos hablado en el caso de X. Finalmente, de nuevo, es entender que aquí se está haciendo cumplir una normativa. En este caso, la normativa europea es bastante estricta en este caso. Y el tema no tiene que ver finalmente con culpar, digamos, al empresario, en este caso, de que efectivamente está involucrado en estos actos delictivos. La acusación tiene que ver más bien con entender de que la plataforma de la que él es propietario no hace lo suficiente para moderar esos espacios. Telegram por mucho tiempo ha sido conocida como una red muy parecida. Si X o Twitter por mucho tiempo ha sido considerada como la red social más tóxica, ¿ya? Quiere decir, no solamente es desinformación, ocurre ahí muchos casos de acoso digital. Yo aquí también quiero poner el punto de género, ¿ya? Que es muy importante, donde más ocurren situaciones de acoso digital a mujeres que tienen voz pública es en X y en Twitter, digamos, históricamente. Y luego Telegram tiene esta otra acusación de ser literalmente una plataforma que ha facilitado la existencia dentro de su plataforma de chat donde hay pedofilia, donde hay efectivamente también grupos misógenos, donde hay pornografía, donde hay agrupaciones delictivas de distinto tipo, sin hacer nada por controlar o moderar esos chats, ¿ya? Porque, digamos, su política es muy liviana, es muy ligera, ¿sí? Entonces hay que entender lo que está haciendo Francia en ese sentido, ¿ya? Y ahí también es importante decir, bueno, efectivamente, alguien me preguntaba hace muy poco qué tanto esto tiene que ver justamente con el tema de coartar o no la libertad de expresión. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí con entender que nosotros, particularmente en América Latina, también tenemos una convención. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es muy explícita en entender cuáles son ciertas limitaciones o dónde están las medidas de proporcionalidad cuando efectivamente se toma una decisión que potencialmente es vulnerable. Entonces está muy claro que en cuanto a situaciones delictivas, ¿ya? O situaciones que van en contra de las leyes locales, efectivamente lo que está haciendo Francia es una medida proporcional, ¿ya? Yo quiero un poco hacer esa distinción.
¿Cuál es el futuro de Telegram? No tenemos idea, porque de nuevo, estos son noticias en desarrollo. Esto tiene mucho que ver con que finalmente Telegram, por ejemplo, acceda en el caso que le está planteando la justicia francesa de elevar las medidas de moderación de contenido, que haga desaparecer quizás a muchos de estos grupos, ya que va a ser, por supuesto, un tema de debate, ¿no? Ahora, Patricia, y también queda la duda siempre de la arbitrariedad de estas medidas. Uno se pregunta si el dueño de Telegram no fuera ruso, sino que fuera estadounidense o fuera europeo. ¿Se actuaría de la misma forma contra él? Exactamente, porque de nuevo sabemos que hoy día Europa tiene una vara muy alta puesta en relación a cualquier interferencia de cualquier, digamos, cuestión que sea rusa, ¿no? Entonces también tiene que ver un poco con entender, Daniel, que esto es también parte de la geopolítica, ¿ya? De la geopolítica de las plataformas. Entonces, por eso, ¿qué va a pasar con alguno de los dos casos? Creo que van a sentar precedentes importantes hoy día, porque hay distintos esfuerzos de distintos niveles, sobre todo en materia multilateral. La UNESCO, por ejemplo, el año pasado, también a finales del año pasado, entregó una propuesta de lo que se llama las directrices para la gobernanza de plataformas digitales, ¿ya? Un esfuerzo, yo diría que muy encomiable que ha hecho la UNESCO de hacerse cargo, de decir, mira, cómo finalmente ayudamos a los estados a avanzar en una mirada regulatoria que, por un lado, ayuda a establecer, cuando digo gobernanza, es entender de que este problema no solamente compete a un poder solamente en un Estado. En el caso brasileño, lo que se está diciendo, mira, finalmente es un juez, ¿cierto?, el que está sentando precedente en relación a lo mejor a otros poderes del Estado. Pero en nuestros países, en general, muchas veces las propuestas de leyes vienen del Parlamento, ¿ya? O vienen a veces articulados con algún grado de acuerdo en sociedad civil. Hay otro punto importante, que es entender que Internet y las plataformas, de alguna manera, cada vez que hay como estas medidas de sanción o corte, por así decirlo, es como que tú cortas un pedacito de Internet, bloqueas estos accesos, porque no es solamente bloquear el acceso a que personas inescrupulosas hagan un mal uso de la plataforma, es también bloquear, como decía antes, el acceso a que información o contenido que de otra manera no podríamos encontrar en otros medios siga fluyendo por ahí. Y esto también, por supuesto, tiene que ver y tiene que sentar a la mesa a las empresas, ¿ya? Porque finalmente son ellas las que están operando y son ellas las que tienen el control de estos algoritmos. Entonces, la verdad es que hasta ahora las medidas que estamos viendo, por ejemplo, es que cuando hay leyes o regulaciones muy locales, o sea, que establece un solo país, no son muy efectivas. ¿Por qué? Porque además las personas encuentran siempre la manera para encontrar, digamos, otra plataforma, o sea, tenemos, Patricia, donde opinar. Tenemos, Patricia, un problema multinacional que hoy está siendo enfrentado de alguna manera con medidas distintas y no uniformes por cada uno de los países afectados, y es muy difícil encontrar una solución. Es difícil. Yo creo que efectivamente América Latina lo que estamos viendo es empezar a entender que esto no es un problema que vamos a resolver, creo, de manera unilateral. Aquí necesitamos tener una mirada multilateral, entender, por ejemplo, en el caso de lo que va a pasar en Brasil, qué tanto esto finalmente se va a llevar a cabo, si la suspensión va a ser solamente temporal o va a afectar, digamos, a más plazo. Aquí quiero poner otro punto importante. Justamente leí hoy día cómo esto, claro, se está llevando al hecho de que también se quiere prohibir el funcionamiento, por ejemplo, de la red satelital de Starlink, claro, en el Brasil. Que es el mismo dueño. Claro, y que también afecta a una cantidad no menor de personas en Brasil que depende de esta conexión, porque estamos hablando de un territorio complejo de conectar. Entonces, de nuevo, ¿cómo finalmente hacemos una regulación que permita de alguna manera establecer, por supuesto, mayores estándares de control, hacer un contrapeso real al poder que tienen estas plataformas, pero sin pasar a llevar la normativa de derechos humanos y de ejercicio de la libertad de expresión? Y este es un equilibrio muy difícil y que hasta ahora nadie ha conseguido. Patricia, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ustedes. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Y Entel está contigo en todas. Se acercan las fiestas del 18 de septiembre y en Lo que importa estamos unidos por un 18 seguro, porque al final de estas celebraciones queremos reencontrarnos, queremos contar lo bien que lo pasamos, pero no que fuimos parte o que causamos un siniestro de tránsito. Te invito a revisar este mensaje.
Recuerda que tomar alcohol es incompatible con la conducción de un vehículo. Manejar bajo los efectos del alcohol o de otras drogas es un delito. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala. Quiero compartir contigo una noticia que nos tiene muy contentos y sobre todo agradecerte, darte 1.000.000 de gracias. Porque gracias a ti ya superamos el 1.000.000 de reproducciones de los contenidos de Lo que Importa a través de YouTube y de Spotify. Han sido 1.000.000 de conversaciones sobre temas que importan, desde el caso Macaya hasta el futuro del modelo productivo en Chile, desde el escándalo de Hermosilla hasta la crisis de la natalidad o el destino de la Antártida. Todos son temas que importan, que seguiremos hablando en este 2024 y también en nuestra próxima temporada, porque ya estamos preparando nuevas sorpresas para ti para 2025. Para que no te pierdas ninguna de ellas, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a seguir hablando cada semana de Lo que Importa. Así que 1.000.000 de gracias por este 1.000.000 de conversaciones que importan y por las que vienen. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.